Malaquías, capítulo 3, verso 1, le pido a la congregación que por favor esté de pie en reverencia a la palabra de Dios. Verso 1. Amén. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, dile a que está a tu lado, viene. Ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. Y traerán a Jehová ofrenda en justicia. La enseñanza hoy se titula Fuego para el altar. Y yo quiero que le preguntes al que está a tu lado, ¿será que hay fuego en tu altar? La naturaleza humana, lo que estamos acostumbrados, por muchas razones, nosotros estamos muy acostumbrados a lo natural, a lo razonable, a lo que podemos calcular, a lo que podemos entender con nuestros ojos. Y hay tres cosas que hablan en nuestra vida si hay fuego o no en el altar. Y cuando me refiero a fuego, me refiero a la presencia viva de la presencia de Dios en nuestras vidas, haciendo su obra, entregando alabanza, adoración. Y hay tres cosas que nos hablan si tenemos fuego o no. La primera de ellas es: ¿estoy yo acostumbrado o estoy yo necesitado a las cosas sobrenaturales de Dios? ¿Qué pasa cuando Dios toca a alguien? ¿Qué pasa cuando Dios me toca? ¿O será que estoy escuchando la voz de Dios cuando abro la Biblia cada día? O mejor aún, a la segunda pregunta, ¿será que Dios definitivamente me habla? ¿Será que estoy levantando un altar? ¿Será que hay un lugar donde yo pueda ofrecer sacrificio de alabanza y adoración? ¿O simplemente hay los escombros de lo que era en el pasado y recuerdos a través de cenizas puestas a un lado de cuando Dios nos habló un día, hace años tal vez? ¿Será que hay fuego encendido? La palabra de Dios enseña en Éxodos y en Levíticos que el sacerdote debía mantener el fuego encendido los 365 días del año, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Todo el tiempo tenía que estar encendido el fuego de Dios en el altar. Y hoy en día, ¿cuántos saben que somos real sacerdocio? Somos sacerdotes de Dios. Aquellos que hemos obedecido a la fe en Jesucristo, entendemos que todos tenemos un deber sacerdotal. Y aún más los hombres como cabeza del hogar, primeramente. Así que nuestro deber como creyentes, mantener ese fuego avivado. Pero la pregunta es, ¿será que hay fuego o solo hay cenizas? ¿Será que solamente hay recuerdos de algo bonito que ocurrió en el pasado? ¿O será que es una vivencia día al día? ¿Hay fuego en nuestras vidas? Y es que a veces las verdades más simples, las más sencillitas, nada complicado que mantener fuego encendido en nuestras vidas de la presencia de Dios, son las veces las que pasamos por alto. ¿Verdad que sí? No estamos hablando de los 4 seres vivientes, no estamos hablando acerca de los jinetes del Apocalipsis, no estamos hablando de la segunda venida, ni nada escatológico o muy profundo. Estamos hablando de la realidad que debe estar con el creyente cada día. Y es que las más sencillas son las que pueden generar más cambios a nuestro alrededor y en nosotros primeramente. La tercera pregunta que nos podría hacer: ¿cuáles son los frutos
que hay en nosotros. Los frutos del Espíritu me refiero. Y cuando me refiero a los frutos del Espíritu no me refiero a murmuración, envidia, división, contienda, ira, griterías, maledicencias. Esos no son los frutos del Espíritu. Y es que, ¿qué tiene que ver el fuego de la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Qué importancia tiene? El fuego como símbolo en la Biblia tiene un peso grandísimo. Dios siempre que se manifestaba, y cuando se manifestaba de muchas formas, una de las formas que se manifestaba era a través del fuego. El fuego tiene varias características en lo natural. El fuego consume. Cuando hay enfermedades en un lugar, hay una peste, y gente muere, o simplemente hay animales o hay cosas que están contaminadas, lo ponen al fuego y consume lo contaminado. Por otro lado, el fuego se usa para, en medio de un bosque, un lugar peligroso para ahuyentar a los depredadores. Por otro lado, el fuego también se usa para calentar y iluminar. En un tiempo donde no había iluminación como la tenemos hoy en día, no quedaba otra cosa que el fuego en medio de la noche. Así que el fuego en la Biblia, desde el punto de vista natural y desde el punto de vista espiritual, tiene gran trascendencia. Cuando Dios se manifiesta a Moisés por primera vez en el monte, se le manifiesta a través de una zarza ardiente, un arbusto que estaba prendido en fuego y no se consumía. Posteriormente al pueblo de Israel se le manifestaría a través de una columna de fuego. La manifestación y la prueba de que Dios andaba en medio de ellos. Ezequiel lo vería como fuego refulgente que se acercaba hacia él. Daniel vería a Dios mismo, al ángel de Jehová caminando en medio de las llamas junto con sus amigos. Los profetas una y otra vez revelaron y se les fue revelado que Dios se manifiesta a través del fuego. Y es que el fuego tiene una importancia vital, porque cuando viene y está hablando del Espíritu Santo propiamente, nos encontramos en este pasaje en Malaquías, capítulo 3 y verso 1, y quiero que esté allí conmigo. He aquí, yo envío mensajero, el cual pasará, preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, eso es verso 1, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y quiero que vayamos al verso 3. Mejor leamos desde el 2. Y dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, como jabón de lavadores. Cuando habla el profeta de fuego y de su venida, está hablando de nada más y nada menos que Jesucristo bautizando con el Espíritu Santo, que es propiamente la manifestación del fuego. Cuando Juan se presentó en su tiempo, él declararía que él bautizaba con agua. Todos lo hemos leído. Juan el Bautista bautizaba con agua. Era señal de arrepentimiento. Era señal pública de que habían decidido cambiar su manera de vivir. Pero él decía, yo no soy el Mesías, yo no soy Jesús, yo no soy el Cristo, el que habría de venir. Porque la gente está diciendo, ¿será que este es el Cristo? Pero él aclaró muy bien y dijo, yo no soy el Mesías. Y el que viene detrás de mí, ni siquiera soy digno de quitarle sus sandalias, desatarlas. Y el que viene detrás de mí, bautizará con Espíritu Santo y fuego. Así que, he aquí se empieza a cumplir lo que el profeta estaba hablando en Malaquías 3, en Daniel y otros profetas. Que la manifestación del tiempo presente sería a través de fuego. Y es que muchas veces hemos perdido la identidad, la importancia de lo que significa el fuego en la vida del creyente. Nos preguntamos,
¿Por qué no hay avivamiento en nuestras vidas? ¿Por qué no hay deseo de orar, de predicar la palabra? ¿Por qué cuando oramos por los enfermos ni cosquillitas sienten? ¿Por qué no hay avivamiento? El arrepentimiento no es suficiente. Juan era símbolo de los líderes, símbolo de aquellas personas que nos predicarían la palabra, pero que solamente a través del Espíritu Santo podría crear la verdadera regeneración, que es solamente obra del Espíritu. Yo te digo algo hoy: si tú crees, estás convencido en tu corazón de que Jesucristo es la verdad y te has arrepentido, no es suficiente. No es suficiente. Necesitamos la presencia, el fuego de Dios, no los domingos, no los lunes. Lo necesitamos cada mañana, lo necesitamos cada noche, lo necesitamos cada día. Cuando eso empiece a ocurrir, vamos a empezar a ver que nuestras relaciones, primeramente con Dios, empiezan a cambiar. Porque Él va a empezar a transformar a través de su fuego que purifica, a través de su fuego que transforma. Y vamos a empezar a ver que no solamente nuestra relación con Dios cambia, sino con la gente que está a nuestro alrededor. El llamado de Dios que está en tu vida va a empezar a tomar un primer lugar. Y tu deseo de predicar la palabra va a aumentar. Y va a arder en ti algo que tú no vas a poder contener. El profeta dijo: traté de callar este fuego, traté de callar esta palabra, pero era como un fuego dentro de mí que no podía contener. Cuando hay un fuego, hermano, cuando hay un incendio, es muy difícil contenerlo. ¿Tú puedes contener el fuego de Dios? Si no está fluyendo y no hay nada que puedas contener, es que probablemente no hay suficiente fuego. Y yo te digo algo hoy: para que haya fuego solamente hace falta dos cosas: madera y algo que produzca la ignición. La madera siempre en la Biblia ha sido y es símbolo de la naturaleza humana. Así como el tabernáculo estaba recubierto de oro y era de madera de acacia, así nosotros, la madera, cuando habla la palabra de Dios, habla de nuestra naturaleza. ¿Qué es lo que presentamos en el altar de Dios? No son oraciones religiosas, ni siquiera son primeramente oraciones de protección y de cuidado. Es nuestra naturaleza misma la que debe estar puesta en el sacrificio. Presentar delante de la presencia de Dios, poner la madera, poner el sacrificio y dejar que se consuma a través del Espíritu Santo. ¿Qué estamos presentando cada día? ¿Qué estamos entregando? ¿Cuál es nuestro sacrificio? ¿Está nuestra naturaleza puesta en el altar cada día? Y hay una pregunta que nos hacemos: ¿se puede ser un creyente y no ser espiritual? Sí. ¿Debe ser así? No. Aquellos que hemos leído el apóstol Pablo, nos damos cuenta que el apóstol y en general la doctrina bíblica en cuanto a andar en el Espíritu es muy clara. No se puede ser creyente verdadero sin recibir al Espíritu Santo. Gálatas 3:3 dice: tan necios sois, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Segundo, tener el Espíritu de Cristo es pertenecer al cuerpo de Cristo. Si aún hay división, murmuración en la iglesia, es que no andamos en el Espíritu. Mi hermano, te voy a decir algo en el amor de Cristo, porque uno está aquí y nosotros lo hemos repetido mucho, el pastor lo ha dicho 100 millones de veces. Una vez se le da a veces risa, pero a veces más que todo tristeza. Yo no concibo, no me cabe en la cabeza de que un hermano lleno del Espíritu se ponga a murmurar de otro. No andas conforme al Espíritu. No andas conforme al Espíritu. Y si ha sido tu caso, que murmuras de los pastores, murmuras de los líderes, murmuras de los hermanos, murmuras de tus padres, de tus amigos, arrepiéntete. Eso no es de Dios. Ámalo, encubre su falta, habla con él en secreto, pero eso no es la forma. Tú no muestras la vergüenza de tus hijos a la gente. No muestres la vergüenza de tu hermano a tus otros hermanos y a la gente que no conoce de Cristo. Encubre la vergüenza y la falta de tus hermanos. Eso se llama amor. Eso se llama andar en el Espíritu. Tercero,
Segundo, no solamente significa pertenecer al cuerpo, sino que tercero, la vida cristiana es una vida en el Espíritu. No cuando el Espíritu, no en el Espíritu. Presente. Un lugar, una posición. No es un momento determinado, es de manera continua. Romanos 8:14, aquellos que apuntan. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No se puede ser un hijo de Dios y andar como un inconverso. No. ¿Qué teología estamos predicando? ¿Qué estamos modelando? Y hay varias cosas, varios principios que la Biblia nos enseña en Malaquías 3. Y el primero de ellos lo vemos en el verso 1. Diga conmigo, mensajero. Diga que está a tu lado, tú eres un mensajero. Cuando somos mensajeros, tú y yo modelamos. En la antigüedad era muy normal que cuando un rey iba a una determinada provincia, a un determinado reino, enviaba un mensajero. Y el mensajero tenía dos funciones. La primera y la obvia era anunciar que venía el rey. Y la segunda era preparar el camino. Iba también como explorador a ver que no hubiera nada en el medio que obstruyera el andar, el venir, el ir de este rey. Juan se cumple esta palabra en Juan el Bautista. Juan dice, el profeta, otro profeta de él, y él mismo lo dice: yo soy aquel que clama en el desierto. Era un mensajero, estaba preparando el camino para Jesucristo. Y esto no habla de muchas cosas. Primero, a pesar de que la labor de Juan era importante, él no era lo importante si lo ponemos en comparación de Jesús. Él era muy secundario. Era el amigo del novio. ¿Usted ha escuchado el término la lamparita? Que está en el medio, entre una parejita. ¿Lo ha escuchado? Juan era la lamparita. Los puso allí y después que los unió a los dos, a la iglesia de Jesucristo y a Jesucristo, dice: no tengo más nada que hacer acá, permiso. Él simplemente iba a presentar al rey y a su pueblo. Tú y yo no tenemos ningún protagonismo. A pesar, nosotros somos como una luna que refleja la luz del sol. Más nada. Cualquier pretensión es un absurdo. A los adoradores, a los predicadores. Nuestra verdadera naturaleza es simplemente reflejar la gloria de Dios. Más nada. Es simplemente anunciar. Y te pregunto, ¿qué estás anunciando con tu vida? ¿Qué estamos mostrando? ¿Qué estamos revelando de Dios? ¿Estás mostrándole a tus hijos la paternidad de Dios? A tu esposa, está mostrando ese como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo, como dice Efesios. Fíjese, dice que Cristo entregó su vida por la vida de su esposa, que viene a ser la iglesia. Los esposos estamos dispuestos a no solamente sacarla a comer hamburguesas a la esquina, sino pagar el precio, llevarla a un buen lugar, mostrar el amor en los detalles, en los cuidados. Estamos apasionados. Eso revela qué tanto de Cristo hay en nosotros. Cuando Cristo es revelado en nuestras vidas, todo empieza a tomar otro sentido. Todo empieza a simplemente tener coherencia. Y continúa. Número 2. Después dice así: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. No podemos tener un encuentro con Dios si no le deseamos. Si no lo creemos, jamás vamos a encontrarlo, de ninguna forma. Tercero, vamos al verso 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? La presencia de Dios
¿Cómo sabemos cuando está presente en un lugar? Cuando todo lo que tú hayas establecido como un orden, como un esquema, aún lo que nos enseñaron nuestros padres, lo que aprendimos de nuestros amigos, aún lo que modelamos mal en el púlpito o en las iglesias, cuando estás delante de la presencia de Dios, no hay nada que quede en pie. Simplemente el fuego consume cualquier estructura que no sea de Dios, cualquier machismo, cualquier liberación feminista, cualquier cosa que no venga en el orden de Dios, simplemente se cae delante de su presencia. El pecado, la murmuración, empieza a ser consumido. Tus ojos empiezan a mirarlo de otra forma. La vida. Ahí estaremos frente a la presencia de Dios. La palabra de Dios continúa y dice así: porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Isaías 44, verso 3, promete lo siguiente: yo derramaré agua sobre sequedad y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación. ¿Para quién es eso? ¿Para los pastores solamente? ¿Para los líderes de la iglesia? ¿Para la iglesia primitiva? No. Dile a la persona que está a tu lado: es para ti. Cuando venga el Espíritu Santo con poder. Porque quiero aclarar algo. En los evangelios encontramos que Jesús sopló sobre los discípulos y dijo: recibid el Espíritu. Pero todavía no estaban preparados para predicar. Amén. Le digo: recibid el Espíritu. Pero también le dijo: no salgan de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder. Pero ya va, recibió el Espíritu del mismo Jesús. La conversión, el nuevo nacimiento. Pero nuevamente le dice: quédense en Jerusalén. Estando en Jerusalén, todos unidos, en un mismo espíritu, unánimes. Dice la palabra en Hechos 2, que el Espíritu Santo entró como viento y se posaron sobre sus cabezas como lenguas de fuego. Esto lo hemos predicado muchas veces. Y en ese momento, gente temerosa se convirtió en gente valiente. Gente que estaba oculta, de repente estaba hablando a multitudes. Y de repente lo que no habían podido cambiar por sus propios medios, estaba transformando la vida de las personas. La presencia de Dios, el fuego purificador, va a hacer que no solamente tú seas transformado, otros sean transformados, sino que a través del calor de la presencia de Dios, otros se te unan. Ese día, la presencia de Dios se hizo manifiesta como fuego. Y la gente se acerca donde hay calor, ¿verdad? Tú alejas o acercas a la gente. Tú hieres o sanas. Tú animas o ministras derrota. Tú alientas. ¿Qué haces? Verso 3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata. Quiero que diga conmigo: sentar. Yo quiero que alguien me diga si está pensando en que debe respirar. Tengo que respirar, tengo que respirar. Corazón, acuérdate de latir, por favor. No se te vaya a olvidar. Nadie hace eso, ¿verdad? Es algo que ocurre de forma inconsciente. No tienes que controlarlo. Dios lo puso así. Ahora yo te digo algo. Jesús en Mateo capítulo 28 le dice a sus discípulos: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y así como tú no tienes que pensar, y yo no tengo que pensar, que el Espíritu de Dios, Espíritu Santo, por favor, está acá, está acá, está acá. No, Él ya mora en nosotros. Tú y yo no necesitamos una cruz con un Cristo puesto allí, porque el Cristo, el Espíritu Santo, está dentro de ti, mora en nuestros corazones. No necesitamos ídolos. La gloria de Dios está sobre nosotros y no hay nada que tú y yo podamos hacer. Pero nos cuesta verlo, ¿verdad?
Decía un predicador, necesitamos entender, aprender a caminar en la omnipresencia de Dios para ver su omnipotencia. En otras palabras, necesitamos estar conscientes que Dios está presente todo el tiempo, porque eso es fe, para empezar a ver la manifestación de Dios visible. Eso es lo que quiso decir. Y aquí nadie, los que tienen por lo menos 1 o 2 años en la iglesia, o los que tienen muchos años en el Evangelio, nadie puede refutar el poder de Dios. Nuestra misma familia, nuestra misma casa ha visto muchos milagros. Ha visto como prostitutas, ha visto como gente con tumores cerebrales, con quistes, con enfermedades estériles. Yo mismo he tenido el privilegio de ver por lo menos a más de 10 paralíticos con 10 años, el mínimo de ellos sin caminar, levantarse de la silla de ruedas. ¿Y acaso Dios, si hace eso, no muere en nosotros? Pero no solamente vamos a estar conscientes de su presencia, de su omnipresencia, cuando empecemos a levantar altar a la presencia de Dios. Cuesta, vale la pena, es lo mejor que podemos hacer. Esta promesa, ¿para quién es? Esta promesa es para todos. Joel, capítulo 2, verso 28, quiero que me acompañen. Cuando tenga, digan amén, por favor. Amén. Dice así: después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Estamos todos en el lugar. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. ¿Quiénes tienen hijos? Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Sobrenatural. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días hasta los esclavos. Y daré prodigios en los cielos, en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y fíjese lo que dice: y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente a cual él habrá llamado. Este es tu patrimonio, tu mayor patrimonio. Gloria a Dios por él. Si tienes o no tienes nada, no está en el banco, no está debajo del colchón. Tu patrimonio se llama el Espíritu Santo. Ese es tu patrimonio, esa es tu herencia. Reclámalo. Pide fuego de Dios, pide presencia de Dios. Reclama tu patrimonio. Cree en Él. No habrá otra cosa sino ver su gloria. ¿Qué haremos entonces? Yo creo, sinceramente, que Dios en este tiempo está revelando 2 cosas, por lo menos a mi vida personal y yo creo que a muchos ministerios, por lo menos en esta ciudad que yo conozco y yo creo que alrededor del mundo. Está revelando 2 cosas. Número 1, la paternidad de Dios. Dios es Padre, no te va a faltar nada. Solo tienes que pedir. Y número 2, que viene precisamente por la paternidad, tu identidad. Pero yo tengo ya 40, 50 años, ya tengo 20 años en el Evangelio, 30 años. ¿Cuánto poder de Dios ha habido en esos tiempos? Dice la palabra de Dios: y estas señales seguirán los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos. La palabra de Dios es clara. ¿Es para quiénes? Para el que cree. Eso incluye a todos. Todos. La iglesia primitiva era su pan de cada día. Era lo normal. Pero yo creo que Dios, a través de una intimidad con Él, va a empezar a revelar la identidad que nosotros tenemos en Cristo, que somos más que vencedores. Amén.